A Dios todo honor, toda gloria, toda exaltación. Todo reconocimiento es para nuestro gran Dios y Padre Santo en el amor de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga con su gracia a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, los cuales que la paz, la bendición y la protección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de vuestras vidas, que sus familias sean bendecidas al ser alcanzadas por la gracia de nuestro gran Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús. A cada uno de los amados amigos les rogamos en el nombre de Jesús que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 19, y luego tomamos Isaías capítulo 53. Gloria al nombre de Cristo. Dice esta versión: a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de cada uno de los oyentes. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por muchos. Hagan esto en memoria de mí. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y dice Isaías capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Que sea Dios añadiendo bendición a cada uno de nuestras vidas, a través y mediante el conocimiento de esta palabra. Vamos a hablar en esta hora acerca de el pan. Gloria al nombre de Cristo. El pan. Lo que representa, significa o simboliza el pan. Dice el médico Lucas que el Señor Jesús tomó el pan y lo repartió. Se lo dio a los discípulos para que ellos lo repartieran entre sí. Y les dio un mandato: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, pero en este caso vamos a hablar del pan, hagan memoria de mí. Esto quiere decir que el pan y la copa, como dice el apóstol Pablo allá hablándole a los Corintios en el capítulo 11, no es para llegar y llenar nuestro vientre, porque quizás algunos iban a la congregación era por el pedazo de pan y la copa que se les daba en el momento de la partición, en el momento de la celebración de la cena. Y iban con hambre, iban con otros propósitos. Y el apóstol les tuvo que decir a los creyentes de la iglesia de Corintio: si tienen hambre, coman en casa. Esto tiene que tomarse en serio. Cuando se va a tomar la cena del Señor, he contemplado en algunos lugares la manera como, entre comillas, celebran la cena. Y lo veo como sin ningún sentido. Como si de poco o nada les importara lo que significa, representa, simboliza el vino, el pan. Y cada cual le van echando mano. A esos elementos le echan mano
como me tocó observar en algún lugar que tuve la oportunidad de ir no hace mucho. Y yo tomé ese pan y esa copa con un lujo el tremendo. Pero me puse a analizar a los miembros de esa congregación de dedito parado, sillas abollonadas, aire acondicionado, un lujo el tremendo. Y yo no vi a nadie compungido cuando fueron destapando esos elementos, y cada uno sin la orden y sin haber tomado alguna enseñanza ilustrativa de parte del que estaba dirigiendo en ese lugar, fueron tomando cada uno el tal pan y la tal copa. Así lo pronuncio yo. Y según esto aquí, lo que da a entender nuestro amado Salvador Jesucristo es de que este pan no es la transustanciación, no es que se haya convertido ese pan en el cuerpo de Cristo, no, sino que es para un recordatorio, que recuerden que en el momento cuando Él estuvo aquí en la tierra, al partir el pan hubo un sufrimiento del Maestro, hubo un quebrantamiento, fue despedazado, su cuerpo fue totalmente lacerado. Debemos de hacerlo con un corazón compungido, no sin antes primero hacer una reflexión. No es que usted no vaya a tomar la cena, pero antes haga una reflexión, porque el pecado que usted haya cometido determinado en el transcurso de la semana que concluyó, vaya a tener un tiempo, un lazo de tiempo para ser perdonado. No. Usted en ese momento haga una reflexión. Primero, autoexamínate. ¿Cómo está delante de Dios? Porque desafortunadamente mucho pueblo, por andar a la ligera, ni siquiera tienen tiempo cuando llegan a un culto para confesar sus pecados al Dios de la gloria. Lo primero que debe de haber en el creyente antes de entrar a alabar, glorificar, exaltar a Dios, es una humillación. Es pedirle a Dios perdón por todo lo malo que haya hecho. Porque el hecho de que hayamos sido salvos y que seamos hijos de Dios y que se nos hayan sido perdonados todos nuestros pecados mediante la sangre de Cristo, que el Señor nos haya lavado, santificado, purificado y reconciliado para Dios por medio de su sangre preciosa, no quiere decir que nosotros ya seamos intachables. La orden que se le da
al pueblo verdadero cristiano es que seamos perfectos, según lo describe Corintios. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta el pueblo cristiano es vivir una vida de perfección. Y la palabra perfecto en este pasaje de Corintios que les voy a leer al pie de la letra, nada tiene que ver con intachabilidad. Tiene que ver de madurez, de crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra y aplicarlo a nuestras propias vidas. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De ser llamados hijos de Dios, según el versículo 17 y 18 de segunda de Corintios 6. Como tenemos esa promesa de ser llamados hijos de Dios, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona el cristiano? ¿Cómo perfeccionamos la santidad en el temor de Dios? A través del conocimiento de la palabra del Señor. A medida que vamos teniendo conocimiento de la palabra del Señor, lo vamos aplicando a nuestras vidas, por ende nos vamos santificando, purificando, perfeccionando. La palabra perfección significa en este pasaje madurez, crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor y en la santidad al aplicar este conocimiento. Entonces, lo primero que tiene que hacer el creyente es autoexaminarse. Haga una reflexión. Yo voy a tomar este pan y esta copa que representa el sacrificio de Cristo y su ofrenda por el pecado, que es la sangre. El sacrificio de su cuerpo. Él fue torturado. Fue prácticamente vuelto nada su cuerpo. Y su sangre fue totalmente derramada. Y todo para reconciliarnos para con nuestro Dios. Y todo para devolvernos nuestra comunión con Dios. Él nos redimió, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Con su sangre nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha comprado
para nuestro Dios. De ahí que debemos de hacer un acto de contrición. En ese momento compungirnos en el espíritu. Yo he pecado, Señor. Y qué bueno que cada que nos acerquemos ante la presencia del Señor hayan lágrimas de humillación, no de remordimiento. ¿Para qué el remordimiento? En el cristiano no debe de haber remordimiento por haber pecado, sino dolor por haber pecado. Dolor y remordimiento no es lo mismo. Señor, hemos pecado. Y confesar en ese momento preciso nuestro pecado. Trayendo a la memoria los padecimientos de nuestro amado Salvador Jesucristo, lo que sufrió para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, trayendo a la memoria ese derramamiento de sangre que en su cuerpo totalmente quedó sin una gota de sangre. Una de las cosas que llevó a la muerte terriblemente espantosa de nuestro amado Salvador Jesucristo fue que murió de anemia, la máxima que pueda haber existido en el ser humano. Entonces en este momento, como entramos es al cuerpo de Cristo, quiero llevar al pueblo de Dios, en especial al pueblo verdadero de Dios, no a los que fingen ser cuando no son sino sinagoga del maligno, burladores del evangelio, mensajeros del mal dentro de la congregación del verdadero pueblo de Dios. Quiero llevar al pueblo cristiano a que reflexionemos, a que no tomemos esos símbolos a la ligera. Y qué bueno que estos ministros que no están dando doctrina acerca de este tema tome conciencia y se vuelvan serios consigo mismo y con la congregación. Y que este pan y esta copa no la den deportivamente. No la den como hacen los deportistas cuando acaban de terminar una competencia y van a celebrar el triunfo determinado y van a repartir determinado licor, champaña y qué sé yo en otros lugares. Que cuando lleguemos a la iglesia, lo primero que debe de haber en el rostro del cristiano es un deseo ardiente de llegar en humillación. Por ello la entrada al tabernáculo que el Señor le había dado al pueblo de Israel con sus medidas exactas, para cuando el pueblo fuera a adorar a Dios o a presentarse a Dios en sus sacrificios determinados, y ese tabernáculo fuera levantado en determinado lugar en el desierto, había una puerta, y esa puerta era bajita, y eso representa que cuando el creyente va a llegar a la presencia de Dios, debe llegar ese encorvado, doblado. Y muchos desafortunadamente, como son, empezando por los reverendos,
Empezando por los ministros, que lo único que falta es que el pueblo de Dios, como en algunos lugares, en este caso la mal llamada luz del mundo, que adoran al predicador, lo adoran, lo enaltecen, lo exaltan, lo veneran. Donde va entrando ese sinvergüenza, ese en tapete carmesí, y le van regando flores. Lo único que falta en mucho pueblo de Dios llamado cristiano es eso, que los adoren, que los reverencien. Ya los llaman reverendos, y entran con cuello erguido, con un orgullo, con soberbia, enaltecidos. Esta es mi congregación. Muchos dicen: esta es mi congregación. Esta es la congregación del Señor. Esta congregación de los santos es del Señor, no es del ministro determinado. Empezando por el ministro, no se le ve una pizca de humillación en la presencia de Dios. Es más, ni siquiera sacan tiempo para estudiar la palabra. En pleno devocional, todavía está el ministro apuntando, escribiendo. Cuando debieran de llegar al templo a postrarse en humillación y llorar en la presencia de Dios, que es una gran responsabilidad, ese privilegio que se les ha dado de parte de Dios, el que prediquen la palabra, que sientan dolor al llegar a la presencia del Señor. A Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Debemos llegar a la presencia de Dios, como dice uno de los salmos, postrados en humillación. Y como vamos a llegar en el momento solemne, es que qué celebración. No vamos a llegar allá a comer y a beber como los comilones que habían en la iglesia de Corintios. Vamos a conmemorar a traer a la memoria lo que le costó a Cristo el habernos salvado, el habernos perdonado nuestros pecados. Tomamos la copa, símbolo de esa sangre que Él ofrendó, derramó. Pero ahora llegamos primero al pan. Ya hablamos de la sangre. Ahora hablamos del pan, que por muchos es partido, es dado, ya que no todos quieren aceptar ese sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a los discípulos y les dijo: este pan es mi cuerpo,
entregado por ustedes. Hagan esto cada que vayan a tomar este pan en esa conmemoración. Háganlo en memoria de mí. No pasen por alto mis sufrimientos. Señor, voy a comer este pan que representa su sacrificio. El pan que Él ofreció en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que me permito leerlo. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Cuando estaba nuestro amado Salvador Jesucristo aquí en la tierra, y así hacen muchos en las congregaciones. Muchos van a las iglesias por buscar un bien que les favorezca, un bienestar material. Muchos van a las congregaciones no con el deseo ardiente de alabar, adorar y glorificar el nombre de Cristo, sino el buscar un favor, cual sucedió en el momento cuando el maestro estaba en determinado lugar predicando la palabra, dándose a conocer al pueblo, y dice que multitudes lo seguían a él. Lo seguían multitudes. Y el maestro se quedó observando esa gran multitud que le seguía. Y él sabía por su presencia, conocimiento de lo futuro, que muchos de ellos lo pedirían a muerte. Pedirían que lo mataran, que lo crucificaran. Pero como ese pueblo, cual es común en el ser humano, son desinteresados, están buscando bienestares materiales. ¿Qué importa si el Señor me sana? Con eso basta. Yo no voy con la intención de adorarlo, de exaltarlo. Voy con la intención de que me sane esta parálisis, de que me sane este flujo de sangre, de que me sane este lepra que tengo. No iban sino por intereses materiales. Y muchos en el momento le estaban siguiendo porque con el Señor no les faltaba el pedazo de pan y el pedazo de pescado, perdón. Y los tuvo que confrontar y le dijo: vosotros me seguís por el pan que perece. Mas no sea así. Síganme por el pan que a vida eterna os lleva. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad o seguidme, buscadme, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él no vino a esta tierra para saciar la necesidad del ser humano terrenalmente. Lógico que para que el pueblo viera, porque era un pueblo incrédulo, que tenía que ver señales, el Señor tuvo que obrar señales. Pero esa no era la intención, ese no fue el propósito de Dios al enviar a Jesús. El que sanara enfermos, el que levantara paralíticos, le diera vista a los ciegos, el que le diera pan al hambriento. Ese no fue el propósito de Dios, sino el que el Señor Jesucristo diese su vida por muchos, para llevarlos a su presencia y estar con ellos por la eternidad. Entonces, ya el versículo 35 del capítulo 6 del Evangelio de Juan es el que nos interesa, según el bosquejo que estamos llevando. Cuando tomen ese pan, piensen en estas palabras. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cojan ese pan. Este es el pan. Esto es la representación. Esto representa, simboliza. Quiere decir que traigamos a la memoria los padecimientos que Él tuvo al partir el pan. Él fue torturado, fue quebrantado, fue humillado, fue lacerado. Su cuerpo fue roto por las espinas, la lanza en su costado. Ese pan que representa a Jesús, ese pan es el pan que salta para vida eterna, los cuales todos aquellos que comamos de ese pan lo hacemos en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Alabado sea su nombre. A Dios todo honor y toda gloria. El pan representa los sufrimientos, padecimientos que tuvo nuestro amado Salvador Jesucristo. Y ahí que cada que ustedes tomen ese pan, recuerden que Jesús sufrió lo que te correspondía sufrir a ti. Esos padecimientos que usted y yo merecíamos cayeron sobre Jesús. Ese dolor, esas torturas, esos latigazos. Ahí está ese coro que dice: sufrió agonía el Dios del universo, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te golpeaban, y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. No digan que fueron los judíos los que azotaron al maestro. Fuiste tú y fui yo. Por ti y por mí. No te exceptúes. Fuimos culpables de los padecimientos de Cristo.
En el cielo hoy vive el que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de los... Aleluya. Son las heridas que sufrió el Señor para salvarnos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Fuiste tú y fui yo quien dimos muerte al Salvador. Y luego vamos a sacar una parte que parece como que fuera del contexto de la palabra. Dios el Padre también entregó al sacrificio a su Hijo. Dios el Padre también tiene culpa en la muerte de su Hijo. Dios lo entregó a una muerte de maldición, y todo por amor a la humanidad. Lo que usted y yo merecíamos, lo sufrió nuestro amado Salvador Jesucristo. Esto no se trata de una religión. Eso no se trata de una creencia. Esto se trata de una realidad. Cristo tomó tu lugar. Lo que Él padeció lo merecíamos nosotros. Su cuerpo fue totalmente desfigurado, lo cual dice el profeta Isaías, el capítulo 53. Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús en ningún momento quiso evitar la muerte, quiso evadir la muerte, quiso evadir los sufrimientos. Dice la palabra en uno de los pasajes del Evangelio de Lucas que Él enrostró su rostro para ir al Gólgota. Él afirmó su rostro para ir al Gólgota. Y a los discípulos le dijo: ha llegado la hora. Ya viene el que me ha de entregar. Estaba establecido que uno lo entregara. Lo que no estaba establecido era que ese uno se perdiera. Si ese uno que lo entregó se perdió, fue por su voluntad propia. Pero él, al igual que Pedro cuando le negó ante una sirvienta, también hubiera obtenido el perdón. Pero lo único que marca la diferencia entre lo de Pedro y lo de Judas es que que en Pedro hubo un verdadero arrepentimiento. Él se humilló, y en cambio Judas no sintió dolor, humillación, sino remordimiento. Y el remordimiento lo llevó a quitarse la vida. Por eso, amado amigo, Cristo murió por ti. Y usted, hermano, no tome las cosas del Señor a la ligera. Gloria al nombre de Cristo. No tomemos las cosas a la ligera.
Esto es un caso de vida o muerte. La redención del ser humano le costó dolor, angustia, padecimientos al Señor Jesucristo. Él, por el más pervertido de los pecadores, murió. Él no exceptuó a ninguno. Él no hizo acepción alguna. Él murió por todos los pecadores. Solo que no todos quieren recibir ese sacrificio, ese Salvador, esa ofrenda de Dios que fue su Hijo. Y no todos quieren recibir esa ofrenda del Maestro, su sangre bendita que nos compró, nos santificó, nos lavó y nos redimió para Dios su Padre. No tomemos la Santa Cena a la ligera, amado hermano. Es un irrespeto a esos símbolos, a esa representación, el tomarlos de cualquier manera. No comparto en que la cena se deje en determinado lugar y cada cual le vayan echando mano como ellos quieran. Hay que repartirla. Y ojalá la tomen personas que están compungidas, que están humilladas, que han pedido a Dios perdón por sus pecados. Volvámonos serios, pueblo de Dios. Más adelante, con la ayuda del Todopoderoso, extenderemos más bien este tema. Que Dios os premie a cada uno con sus ricas y abundantes bendiciones, llevándonos al pleno conocimiento de su palabra. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación, la santidad en el temor de Dios. Esto es el pan de vida que nos lleva a la presencia de Dios. Y el que coma de este pan y beba de esta copa, nunca más volverá a tener hambre ni sed. Esto es, el que reciba a Cristo como su Salvador personal y su sangre preciosa sea aplicada a sus vidas. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si todavía el Señor no ha venido por su iglesia, que ojalá así sea. Amén. Padre Santo,